Hola, hola de nuevo mis queridos hijitos del grado tercero, ¿cómo están, amores? Bueno, hijitos, bienvenidos hoy jueves 15 de julio a nuestra clase de español. Bueno, hijos, vamos a hablar sobre el mito. ¿Qué será eso tan raro del mito? ¿Tienes idea? ¿Has escuchado hablar de eso del mito? Bueno, vamos a hablar un poquito del mito. El mito es un relato tradicional, sagrado, o sea que es muy importante para la cultura de los pueblos. Es dotado de un carácter simbólico que usualmente relata de acontecimientos extraordinarios, o sea que generalmente habla de hechos sobrenaturales que le han pasado a los pueblos indígenas o a los pueblos que ya pasaron en la historia y que son o a los pueblos que involucran a seres sobrenaturales o a seres fantásticos o a dioses o a semidioses o a monstruos. Como sus personajes son dioses o semidioses o monstruos, quiere decir que los mitos son relatos fantásticos o mentiras. Recuerdan que la clase anterior, cuando empezamos el tercer periodo, yo les dije que los mitos eran relatos fantásticos. O sea que nunca, pero nunca, nunca, nunca los mitos van a ser verdad. Y eso quiero que lo tengan muy claro. Que los mitos son narraciones, o sea que son historias donde nos cuentan hechos fantásticos. Si yo te hago a ti una pregunta hoy, ¿el mito será verdad? ¿Cuál es la respuesta que tú me das? No, los mitos siempre van a ser mentira. Eso lo quiero que te lo grabes acá. Los mitos siempre, siempre son mentiras. Primero, porque tú ya sabes que solo hay un Dios verdadero, ¿cierto? O sea que mira lo que aquí te están diciendo, que los mitos, sus personajes son dioses, o sea que ya ahí empezamos claros, que como los personajes son dioses, o sea que son personajes fantásticos, monstruos, brujas, eso no existe, las brujas no existen. Por eso cuando te dicen que tienes pesadillas, todo eso es falso. Las brujas, los monstruos, todo eso, dioses, semidioses, monstruos, son personajes sobrenaturales. Eso es falso, fantástico, son historias de mentiras. Son historias fantásticas de mentiras. ¿Listo? Entonces, el mito es una narración maravillosa, situada fuera de un tiempo histórico, o sea que ya pasó hace muchos años. ¿Y cuál es la importancia del mito? Que el mito viene de generación en generación, que está protagonizada por personajes de carácter divino, o sea que quiere decir que sus personajes son dioses y semidioses o personajes de carácter heroico. Con frecuencia del origen del mundo, ya les voy a hablar cómo así eso, o a grandes acontecimientos de la humanidad. Ojo, es una historia ficticia, o sea, de mentira, donde tiene un personaje literario o artístico. Resulta que el mito busca darle respuesta a hechos de la naturaleza. Eso es otra cosa que quiero que tengan claro. ¿Listo? Ojo, es un relato perteneciente a un pueblo o una civilización antigua. ¿Listo? Resulta que los mitos hacen parte de la tradición oral, por eso dice que se dan de generación en generación. Oral porque se contaban a través de los años. Los abuelitos se lo contaban a los papás y los papás a los niños y así pasaban de generación en generación. ¿Listo? Oral. Y intentaban explicar el porqué de fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se une a lo religioso o a lo mágico, intentaban darle significado a lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñita, pero no pequeñita de estatura porque la profe Lina se quedó pequeñita de estatura, sino pequeñita de edad, yo me sentaba con mi abuelito
Mi abuelito vivía en la última cuadra, en la última casa aquí del barrio Libertadores, al frente de la montaña. Y tipo 7 de la noche nos sentábamos a ver a la montaña y él nos contaba historias. Y a mí me encantaba escuchar al abuelito contar historias. ¿A ustedes no? Yo creo que los que tienen abuelitos les gustará mucho escucharlo, porque los abuelitos tienen muchas historias. Eso le pasa a los indígenas, o le pasaba a los indígenas, aunque quiero contarles que en Colombia todavía hay muchos pueblos indígenas y eso hace muy rico a nuestro país. Resulta que hace muchos, pero muchos años, antes de que llegaran los españoles a nuestro país, los indígenas, y no había internet, no había luz, no habían carros, no había de eso, y en nuestro país solo era campo y no habían esas casas como las conocemos nosotros, sino que las casas eran hechas como de árboles, de maticas, de paja y de barro. Imagínense que no, como no había luz y tocaba que ellos no habían ni siquiera velas. Entonces, como no había luz, ellos encendían con fuego, con unas maticas especiales. Entonces se reunían después de las 6 de la tarde a contar historias esos indígenas y veían que allá a lo lejos caían rayos y ellos no entendían por qué caían esos rayos, esas luces, o escuchaban unos sonidos a lo lejos. Hoy en día nosotros ya sabemos que cuando vemos a lo lejos esos rayos, a mí me encanta asomarme por la noche a ver esos rayos que desde mi ventana, y nosotros ya sabemos que son rayos, ¿cierto? Y es que en algún lugar hay una tormenta, pero porque muchos científicos han estudiado, ¿cierto? Y el internet nos da muchas respuestas, pero en ese tiempo no había electricidad ni internet, y ya sabemos que cuando hay un sonido y el lobo hace ¡au! ¿Cierto que sí? Pero en ese tiempo ellos no sabían los sonidos de los animales y no tenían respuestas a que habían tormentas eléctricas y todas esas respuestas. Entonces ellos inventaban historias para darle respuestas a todos esos fenómenos de la naturaleza. Ya porque en la noche, después de las 6 de la tarde, ya se iba el sol y aparecía la luna y todas esas estrellas. Y entonces, como no había luz eléctrica, pues todas esas estrellas se ven hermosas. Ustedes han ido al campo donde no hay tantas luces de los postes ni de la ciudad. Cierto que esas estrellas se ven hermosas. Imagínense hace millones de años, cuando no había luz eléctrica, cómo se veían esas estrellas de hermosas. Eso les pasaba a los indígenas cuando no tenían respuestas de por qué se ven esas estrellas, y luego se esconden y sale un sol y ellos no sabían que eso se llamaba sol. Entonces ellos crearon historias para darle respuestas de por qué sale el sol, por qué la luna, por qué el agua, porque es por eso crearon los mitos. Eran narraciones fantásticas intentando darle respuesta a todos esos fenómenos de la naturaleza. ¿Ven? Por eso me encanta este tema del mito, porque crean personajes fantásticos dando respuesta a todos estos hechos de la naturaleza. Imagínense que entonces el mito son narraciones que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Claro, nosotros hoy en día ya sabemos tantas cosas porque está el internet y muchas cosas, pero nuestros primeros indígenas y los primeros hombres no sabían todo esto. Ellos tenían que buscar historias para darle respuesta a eso. Por eso se creó el mito, para intentar explicar de dónde se creó el universo y de dónde se creó el hombre. O sea que si yo te pregunto a ti, ¿qué función tiene el mito? ¿Qué me respondes? Muy bien. ¿Cómo se creó el universo y cómo se crea el hombre? Hay unos elementos del mito. Primero, el narrador. Viene en tercera persona. ¿Cómo así que en tercera persona? Porque generalmente es la que está contando, no es la protagonista, no, sino que cuenta como la que vio, la que pasó. ¿Listo? Hay unos personajes, hay un tiempo y un espacio. ¿Listo? O sea que los mitos pasaron en un pasado muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Listo? Y hay una acción, lo que sucedió.
Miren aquí los fenómenos de la naturaleza. A todos esos hechos fueron los que los indígenas y los primeros hombres intentaron darle respuesta. Yo creo que nosotros hemos visto en películas nuestros indígenas, y más fascinante aún, que en algunos lugares de nuestro país hay indígenas por allá que no conocen el internet y están incomunicados todavía. Imagínense qué rico cómo viven ellos, sin afanes, sin tener que preocuparse por hacer tareas como nosotros. Qué rico, ¿cierto? Bueno, yo les voy a contar un mito que sucedió, una historia fantástica en nuestra Bogotá. Miren esta imagen, porque con esta imagen se creó un mito de nuestra Bogotá. Y miren este hombre con una barba larga. Y miren esta imagen. Yo creo que algunos han ido, algunos conocen. Esa imagen se llama el Salto de Tequendama. ¿Alguien ha ido por allá? Levante la manito. El Salto de Tequendama. Hoy en día está muy contaminado y huele horrible. Pero hay muchos mitos del Salto del Tequendama. Yo les voy a contar uno que se creó sobre nuestra Bogotá con el Salto del Tequendama. Bochica, el maestro de los muiscas. ¿Ustedes saben quiénes son los muiscas? Ay, no me digan que todavía no saben quiénes son los muiscas. Los muiscas fueron los habitantes de toda la sabana de Bogotá. O sea, los primeros indígenas que habitaron en Bogotá. ¿Por qué nos cuentas eso? Porque nosotros en español no solo aprendemos español, tenemos que saber cultura general. Si ustedes les preguntan cómo se llaman los indígenas que habitaron en Bogotá y en la sabana de Cundinamarca y Bogotá, pues los muiscas o los chipchas. Bochica era un anciano venerable, de largas barbas blancas. ¿Recuerdan la imagen anterior, no? Piel blanca y ojos azules, vestido con una manta grande que lo cubría casi hasta los pies. Venía acompañado por una mujer más joven y también blanca. Desde el primer momento, Bochica simpatizó con los indios que vivían en Bogotá. En ese momento no se llamaba Bogotá. Y comenzó a enseñarles sus principales virtudes. De hecho, se llamaba en ese momento Bacatá. No matar, no robar, no mentir. Ay, mire que Bochica les enseñó lo mismo que Dios nos enseñó a nosotros en los mandamientos. Y ayudarse los unos a los otros. Después comenzó a enseñarles sus principales actividades, como a construir sus casas, a sembrar la tierra, a fabricar las ollas de barro, a tejer las mantas en algodón. Recuerde que el algodón es una matita, y otras cosas muy provechosas para ellos. Bochica quería mucho a los indios y estos lo querían a él. En cambio, la mujer de Bochica nunca los quiso a ellos y siempre procuró hacerles el mal. Una vez, aprovechando la ausencia de Bochica, inundó la sabana. Recuerdan que Bogotá era muy plana, ¿no? La sabana de Bogotá. Dañó con ello las casas y las cementeras de los indios, a las cuales puso en situación desesperada hasta cuando regresó el anciano Bochica, a quien los indios dieron la queja de lo ocurrido. Tan indignado se sintió Bochica contra su mujer que la castigó convirtiéndola en una lechuza. Enseguida se dirigió a los cerros que rodeaban la sabana de Bogotá y con una varita de oro que siempre usaba, tocó las rocas que se partieron en dos para dar paso a las aves. Así se formó el Salto de Tequendama. ¿Recuerdan la imagen que les digo que hoy en día huele a feo? Pero no todos los indios se portaron bien con Bochica. Qué desagradecidos. Ni le agradecieron debidamente los grandes beneficios que de él habían recibido, por lo que el anciano maestro se sintió indignado con ellos.
Así que en la primera oportunidad desapareció por el arco iris, en el que se ve cuando una persona lo mira desde el Salto de Tequendama. Miren, esta más o menos era la imagen de la sabana de Bogotá, rodeada por los cerros. De repente, cuando la mujer de Bochica hizo la maldad, inundó toda la sabana de Bogotá. Pero vino Bochica y con su varita de oro tocó las rocas y formó el Salto de Tequendama y ayudó a que toda esta agua bajara por ahí para que nuevamente se desinundara toda la sabana de Bogotá. Y como todos los indígenas muiscas se portaron, no todos, recuerdan algunos, perdón, se portaron muy desagradecidos con Bochica, él se fue por el arco iris que apareció desde el Salto de Tequendama. Recuerdan que un mito es un relato fantástico, perteneciente a un pueblo, a una civilización antigua. Este mito que yo les acabo de contar es un mito perteneciente a una civilización. ¿A cuál civilización yo les acabo de contar? A la muisca. ¿Cuál civilización muisca? ¿Dónde vivieron los muiscas? En la sabana de Bogotá, ¿cierto? ¿Qué intenta explicar los mitos? ¿Qué intentan? Los fenómenos de la naturaleza, los orígenes del hombre o el origen del universo. Quiero que tengan claro eso. O sea, esas tres cosas son claves. Que los mitos son narraciones fantásticas que intentan explicar el origen del hombre o del universo y los fenómenos de la naturaleza. ¿Listo? Como ya sabemos eso, hoy tienen que aprender eso básicamente. Hoy no se tienen que aprender cómo construir una nave espacial para ir a la luna. No, la evaluación que yo voy a hacer la próxima clase es preguntando esas cosas. Básicamente eso. Vamos a hablar de la actividad para hoy. Primero, escribe la fecha, jueves 15 de julio en tu cuaderno. ¿Listo? Ahora, vas a escribir el anexo 1 con orden, con buena letra, porque ya casi te vas a cuarto y yo no te voy a recibir desorden. ¿Cuál es el anexo 1? Este mapa conceptual. Recuerda que debes llevar letra, regla, bien bonito, bien organizado. Profe, es que en el cuaderno ferrocarril yo no lo puedo hacer organizado. Pues hazlo en una hoja cuadriculado y luego lo pegas en el cuaderno ferrocarril. Profe, ¿le puedo pedir ayuda a mi mamá que me haga el cuadrito? Pídele ayuda entonces, pero me presentas una cosa bien organizadito. Después vas a leer la página 119. Solo la lees 3 veces, no copias eso. Solo lees la página 119 3 veces. Acuérdense que tenemos prueba IFES y necesito que practiquen lectura 3 veces. Luego vas a investigar el mito de Bachué. Investigan el mito de Bachué. Profe, ¿dónde? Pues en internet. Lo leen, luego lo imprimen y lo pegan en su cuaderno de español. Después van a escribir la enseñanza que dejan este mito para la humanidad. Yo ya hice ese ejercicio y deja una enseñanza muy bonita para estos tiempos tan conflictivos, que si la humanidad lo leyera aprenderíamos mucho. ¿Listo? Ojo, lo leen, lo imprimen y lo pegan en su cuaderno de español. Luego me van a escribir un subtítulo que diga enseñanza y me van a contar cuál es la enseñanza, qué podemos nosotros como seres humanos aprender de ese mito. Y luego van a realizar el dibujo del mito de Bachué y ya. Ojo, no recibo dibujos sin colores porque ustedes son súper pilos y súper inteligentes. No me vaya a entregar cosas sin colores porque me hace doler la cabeza, me desmayo. Bueno, amores bellos, recuerden que por hoy no es más. Recuerden que deben enviar la evidencia hoy mismo. Debemos aprender a ser muy puntuales, muy responsables con lo que se nos pide. ¿A dónde se envía esta evidencia? Al correo profe.lina.flores@gmail.com. Recuerden que los quiero mucho. Chao, chao, bendiciones.